Muy buenas tardes, estamos en un nuevo viernes de cuarentena. La pandemia nos está azotando fuertemente en este momento al país, pero sin embargo, desde que comenzó esto, busqué la manera de hacer llegar un poco de poesía a las casas dentro de este contexto donde las redes sociales están siendo tan utilizadas para dar a conocer distintos tipos de manifestaciones. Así es como ya llevamos más de un mes haciendo entrevistas todas las semanas. Y hoy vamos a tener una invitada de lujo, Ángela Neira Muñoz. Ángela Neira es escritora, académica, editora. Voy a leer un poco de su currículum, que es realmente impresionante. Nació en Tomé en 1980, se titula de profesora de español en la Universidad de Concepción, es magíster en literatura, máster en igualdad de género y transformación social en España, y tiene estudios doctorales en lingüística. Además es directora de las ediciones Mujeres Puño y Letra, integrante y vocera del colectivo feminista de escritoras chilenas AUCH y miembro del directorio de la Fundación Cuarto Propio. Además cuenta con 3 libros publicados: Tres escenas de la vida de Alicia, que es de dramaturgia, que lo publicó el 2009, Menester, de poesía el 2015, y el 2017 sacó el libro Tengo una deuda, un libro que vamos a analizar en profundidad. Bueno, ya tenemos a Ángela Neira, está por ahí, la vamos a invitar. Ahí nos va a tener que aceptar para poder comenzar esta entrevista. Hola Ángela, Hola, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por aceptar este espacio de conversación. Realmente estoy muy agradecido. Acabo de leer tu currículum, impresionante todo lo que has estudiado. Sí, muchos, muchos años dedicada al estudio, a la lectura, a todo, en realidad, a todo lo que tiene que ver con el estudio. Era una niña estudiosa desde muy chica. Desde muy chica. Mira, vamos a conversar de eso. Bueno, para comentarte un poco cómo es la dinámica, los envíos en general son así, la gente se va uniendo, algunos permanecen, otros van saliendo, pero la idea es que a medida que vayan ingresando yo voy a tener que ir repitiendo algunos conceptos, sobre todo invitar a participar si tienen preguntas entre medio que quieran hacer. Obviamente la idea es que haya una interacción entre nuestra conversación y las personas que están ahí también atentas a lo que vamos conversando. Saludando a Osvaldo Medina, un gran fotógrafo, a quien admiro mucho además. Bueno, Ángela, como estamos comentando, tú naciste en Tomé. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue tu año de colegio antes de entrar a la universidad? Sí, yo viví en Tomé hasta los 16 años, hasta el año 96, 90, sí, hasta 1996. Y fue bonita esa etapa de mi vida porque en ese tiempo vivía toda mi familia vivía allá. Luego de poco se fueron yendo a otras ciudades, a otras comunas. Entonces estábamos las primas, los primos, las abuelas, todas muy cerca, porque Tomé es un pueblo bien chico. Bueno, ahora ha crecido su población, pero en los años 80, 90, todos nos conocíamos. Generalmente era así. Ir a la escuela era con tus vecinos, tus vecinas del barrio, del cerro donde yo vivía. Entonces, fue una etapa bonita, fue muy amistosa, con mucha gente del ambiente cultural que eran amigos, amigas de mi mamá, de mi papá. Y bueno, y la época del colegio, la educación básica en un colegio de monjas, que fue bastante interesante. Y, Claro. y después 2 años en uno de los liceos de Tomé, en el Oye, y circuito humanista. desde tu perspectiva actual, ¿cómo analizas esa formación que se te dio en el colegio de monjas? ¿Cómo fue la educación que me dieron? ¿Cómo? No te Claro, escuché desde bien. tu perspectiva actual, ¿cuál es la Ujú. interpretación que haces de la educación que se te dio en ese momento? Eh, Era una educación buena. O sea, era un colegio, todavía existe, ¿eh? El colegio se llama Margarita Nassau. Es de la congregación de las Hermanas de la Caridad, de la Hija de la Caridad. Eh, eh, las profesoras no eran monjas, ¿eh? Algunas sí, Ah, ya. la mayoría no. La mayoría no era monja, pero sí era todo dirigido y coordinado por las Hermanas de la Caridad, por estas monjas que eran también coordinadas. Su patrona es aún Margarita Nassau,
San Vicente de Paul. Fue una educación bien, bien diversa. Recuerda que yo entré al colegio, entré en el 85 y en esa época estábamos en dictadura. Eh, a pesar de todas esas restricciones que tenía que ver con lo militar, ¿cierto? Y asociado a lo religioso, que también era otro yugo que había en el país. A pesar de todo aquello, la educación en términos formales fue buena, en términos Ya. de bueno, Hay yo de ahí saqué herramientas. todo, yo creo que de ahí del colegio de monja yo saqué todo mi ímpetu rebelde, mi ímpetu desobediente, y o sea, yo le agradezco muchísimo a las monjas porque realmente lo que hago, todo lo que hago, todo lo que escribo, mi activismo, mi actuancia política, tiene que ver con esa primera etapa de mi vida bien rebelde a estos sistemas coercitivos, estos sistemas entre comillas, claro, de limitaciones a las libertades de los niños y de las niñas. Entonces, yo estuve toda mi etapa, o sea, desde kinder hasta octavo básico estuve ahí, en ese colegio, entonces pude desarrollar mis habilidades artísticas a cabalidad, o sea, el arte para mí, si no es rebelde, no me parece, ¿no? Entonces, Vamos, pucha, vamos a letras, hablar, canciones, vamos a todo hablar, eso. vamos a hablar de esa noción que tú tienes del arte como artivismo. Lo leí por ahí el otro día que existía el concepto de artivismo, de un arte que busca, ¿cierto?, producir cambio en la realidad material a través de su expresión. Eh, pero avanzando un poco en cómo se desarrolla tu ímpetu de escritura, ¿en qué momento te relacionas por primera vez con la literatura y comienzas a escribir o lees un libro y dices, oh, me gustaría hacer algo como esto? De bien chica, porque en mi casa habían libros, bueno, la verdad es que habían libros de filosofía y de poesía. Mi mamá estudió filosofía y mi papá era un poeta, eh, Ah, no dedicado oficialmente, pero sí. Entonces había mucha poesía en mi casa y muchos libros de filosofía también. Y claro, de arte, de música. Ahora digo muchos, pero no eran muchos, para mí eran muchos, porque yo era una claro, niña. Pero claro, pensándolo ahora, eran, no sé, estoy hablando de, no sé, serían, si yo, 50 libros, por ejemplo, que andaban dando vueltas en la casa, que no eran infantiles, ¿ah? Que no eran infantiles, o sea, los infantiles los veo aparte. Entonces, yo siempre veía esos libros en los estantes de mi casa, en las repisas, teníamos repisas, y me llamaba la atención que no habían escritoras. Ya, eso fue como uno de los primeros elementos, yo creo que descubrí en la vida. Y, que había uno de la Violeta y otro por ahí de la Marta Brunet y nada más. Todo lo demás eran libros de señores. Entonces, yo creo que ese fue el primer elemento que yo lo hago ahora lo hago consciente, ¿ah? No es que claro, que en ese momento yo decía yo quiero ser, pero sí empezó a ser un deseo esto de ser parte de de esas repisas, estar ahí, con cualquier producción mía. Empecé a inventar entiendo. cosas, y por otro lado, o sea, eso lo puedo desarrollar después igual, y por otro lado está el colegio, pues, nuevamente, el colegio, la escuela, en ese tiempo era escuela, eh, la educación que había era la lectura semanal, o sea, había que leer toda la semana, ya Claro, en castellano, ya y aparte de lo obligatorio, yo me gustaba leer, me gustaba mucho leer. Entonces yo leía de todo, leía lo que me daban en el colegio y más, siempre me fue muy bien. De hecho, ese era un punto a mi favor, porque yo fui muy, muy, muy desordenada, muy rebelde. Vivía expulsada, vivía con hojas agregadas al libro de clase, porque era desordenada, contestadora, molestaba a mis compañeras, a mis compañeros, porque yo avanzaba rápido, entonces me aburría después mm, que terminaba mi claro. tarea y molestaba a todo el mundo. Entonces, a mi favor, o sea, me expulsaban, no, me suspendían de clase, ¿ya? Me suspendían. O me sacaban de la sala de clase, que antes era típico eso que te echaban ya, si deje de A dar molestar y una váyase para vuelta. afuera. Vaya a respirar, claro, vaya a tomar aire. Claro, Entonces, claro,
ese era un punto a favor, y las monjas nunca me echaron del colegio, siempre me lo advertían, si las monjas, las españolas, que eran finalmente las directoras, me decían siempre: Ángela, tú te vas a ir de este colegio, tú te vas a ir, que en este momento te vas, que te vamos a echar, que no puedes estar así. En fin, entonces, pero yo tenía a mi favor, que era súper buena Era buena alumna, entonces alumna. Mm. me mandaban a cuánto concurso había. Entonces yo ganaba todos los concursos de ortografía, de bachillerato, Qué no buena. sé, un montón de cuestiones. De esa época como que había mucho de esas, no sé si en realidad existirá todavía, pero mucho concurso de letras, o de todo en realidad, pero yo iba al tema de las letras. Y entonces Oye, siempre como que me presentaba al colegio me iba bien, y yo creo que por eso que no me tenían tanta mala, ¿ya? ¿y siempre tuviste claro, o desde qué momento tuviste claro que quería estudiar pedagogía del lenguaje o seguir ese camino? Mm, la verdad es que yo quería, mira, yo no me acordaba de esto, pero a través estaba conversando con mi mamá y me comentaba que yo estaba, bueno, yo desde primero medio más o menos que pensé estudiar literatura, licenciatura en Ya. literatura. Y mi mamá me comentó que yo daba jugo con la literatura inglesa, ¿ya? Estudiar literatura inglesa. Eh, y obviamente no teníamos la capacidad económica para que yo me fuera para Santiago a estudiar esto, porque estaba en la Chile, parece, no recuerdo. Entonces, y tampoco, no sé si me parece que mi papá no me pescó mucho, no recuerdo, algo así pasó. El asunto es que, bueno, que la única posibilidad que yo tenía era estudiar español acá en Concepción, Ya. porque ya éramos de Tomé, entonces no íbamos a cambiar en algún momento, porque ellos decían que cuando fuéramos a la universidad no iba a pasar yo el mismo trauma de viajar todos los días en micro de Tomé a Concepción. Entonces, ese fue uno Mm. también de los motivos por qué nos trasladamos de de Tomé a San Pedro de la Paz, también porque era como un lugar intermedio para el trabajo de mi padre. Entonces yo, claro, yo desde bien chica siempre me gustaron las letras y ese era mi mundo. O sea, yo quería hacer algo. Yo de chica inventaba juegos, no sé, les decía a mi amiga que fueran mi jefa y que me mandaran a escribir cosas. Entonces yo escribía todo el día como secretaria, como que esa era mi onda, escribir, secretaria, no sé, tomar actas, me gustaba siempre hacer eso. Eh, y claro, yo lo decidí, es como, claro, como en segundo, primero medio tenía en realidad yo como era tan fanática de la lectura, siempre le ponía mucho ojo a mis profesoras de lenguaje, de castellano, en ese tiempo, de Mm. castellano. Y yo saco la cuenta y eran todas bien capas, muy secas, todas, A mí bien también buenas. me marcaron mucho mis profesoras de lenguaje y profesores. Bueno, no sé si es porque a nosotros nos gustaba propiamente esa área o porque eran como los que siempre te estimulaban a pensar un poquito más o a conocerte de alguna forma. Me Yo gustaba creo ese que las desafío. profesoras, yo creo que las profes se daban cuenta, obviamente, porque las profesoras no solamente entregan un saber, un conocimiento, sino que tienen una intuición inmensa, sobre todo las que les gusta mucho lo que hacen. Y ciertamente las profesoras de castellanos les gusta mucho lo que hacen. O sea, yo nunca conocí una profe de lenguaje de castellano que diga, me carga mi pega. O sea, como que son todas muy Eso puede apasionadas. ser. Entonces yo creo que te veían como una niña interesada, o después una joven cuando yo estaba en el liceo, interesada, y claro, me pasaban más libros, me recomendaban autoras, y había una conversación más horizontal también con las estudiantes que éramos más interesadas en el área. Y claro, yo creo que, y bueno, además que las profes que nos tocaron, eran liceos públicos, en los dos liceos que yo estudié, liceos públicos, yo estuve en el liceo Vicente Palacio de Tomé, y después estudié en el liceo de niñas, los 2 años siguientes, tercero y cuarto medio, en el liceo de niñas de Concepción. Y en ambas situaciones, en ambos liceos, las profesoras eran muy buenas, y eran muy estudiosas, tenían magíster, eran lectoras, y eran como lectoras de lo clásico y lectoras también de lo contemporáneo, y eran críticas de la sociedad, eran mujeres súper, muy pro para la época. Eh, entonces, claro, yo cuando conocí a estas mujeres, en primero medio, segundo, después en tercero conocí a esta otra profesora, yo dije, o sea, yo quiero estudiar literatura, o sea, sin duda no había otra opción, o sea, yo No, estudié eso y es mi única opción, no había otra más en la vida, como otras amigas que yo tenía que, si no era derecho, era literatura o pedagogía en claro. castellano, en español, pero no, la mía fue siempre esa, fue una nomás, fue estudiar literatura, dedicarme a la literatura, a la escritura y enseñar. Siempre me gustó esto de enseñar. Entonces, sí, de bien chica yo supe lo que quería hacer, lo Bueno, que quería. pero no, me comentabas que cuando tenías esos libros en tu casa, tú decías, o algún día, o intuías, ¿cierto?, que algún día te gustaría estar ahí. Y bueno, publicas tu primer libro el 2009.
pero el proceso Ujú. tiene que haber sido más o menos largo, o sea, no fue que uno publica un año a otro, sino que va en un proceso de crecimiento, de maduración, de revisión y revisión. Más o menos, ¿cuándo comienza a escribir este libro y cómo fue el proceso hasta la publicación? Eh, la Estamos verdad es hablando que de tres escenas en la vida de Alicia, que es dramaturgia. sí, sí. Yo, yo me pasé mucho tiempo publicando en revistas, en antologías, en pasquines, Ya. en cuadernos literarios antes de publicar un libro. O sea, no es como que la primera vez que publiqué algo fue, o sea, el primer libro, claro, claramente como tú lo dices, pero me pasé mucho tiempo en revistas, tanto de los Ya. liceos. Yo generaba también esa producción, generaba producciones literarias, revistas, cosas así, eventos, y publicaba lo de mis compañeras, lo mío, y además después en la universidad, pues había siempre en la universidad hay revistas. Entonces, bueno, eh, bueno, entonces yo estuve ahí metida siempre en el círculo literario de Tomé, de Concepción y de otras ciudades, y varias veces me ofrecieron publicar un libro, bien chica, como, no sé, tipo 22, 21 años, yo estaba en la U, estudiaba español, y yo siempre rechacé todas esas invitaciones. Porque, bueno, hay varios asuntos. Primero, yo sentía que no tenía la madurez suficiente para publicar. Ese era mi pensamiento en ese tiempo. Pensaba que también me quería estar muy segura de lo que quería, de lo que iba a publicar, porque no me quería arrepentir más adelante de esta publicación. O sea, en las revistas me daba muy lo mismo. Igual era muy prolija en donde publicaba, pero pensaba, no quiero que pasen unos 10 años y ver este libro mal, o sea, con algo que me avergüence, ¿no? Pero dentro de todo esto había un marco de estas invitaciones editoriales, de poetas, poetas, escritores que tenían sus editoriales. El mayor, yo creo que en el fondo, la mayor eh, eh, argumento que yo tenía, sin decirlo, era este manto patriarcal, machista, que nos ha insegurizado a las mujeres durante toda la historia respecto a nuestras producciones artísticas, bueno, o cualquier otro estudio, ¿no? O sea, investigación, lo que sea. Entonces, en el fondo, yo creo que yo no acepté publicar hasta bien tarde, más que todo por las razones que te di al principio, era porque por todo, por la cultura en la que vivimos, ¿cierto? Nos hace insegurizarnos. Así yo tenía esa inseguridad, sí, cierta, era una emoción, una sensación de inseguridad, pero no era por mí misma, no era por mí, yo siempre he sido muy segura, y cuando uno es chica es más rebelde, más segura todavía, ¿cierto? Pero el punto era este lugar, ¿no? En el que tú te desenvuelves. Yo estaba siempre rodeada de muchos escritores, escritoras pocas, en realidad ahora se ven mucho más, pero en ese tiempo éramos muy pocas. Y era la inseguridad que te provoca este patriarcado, ¿cierto? A las mujeres para que cuando tú haces algo tiene que ser siempre perfecto. Pues paralelamente, mis compañeros, mis colegas de poesía en esa época, todos publicaban, todos tienen sus publicaciones tipo 23, 24 años, primeros libros. Y yo fíjate que publiqué por primera vez en el año 2009, o sea, tenía 29 años. Eh, um, Tampoco es que fueras tan mayor, o sea, era más grande respecto a todas las invitaciones que me habían hecho en la vida para claro. publicar. ¿Ves? Igual no es lo mismo publicar en una revista dos, tres, cuatro textos que ya presentar un libro donde de principio a fin es tu responsabilidad y obviamente hay que procesar desde los puntos, las comas, la diagramación. Hay un proceso que es arduo y que es un poco este espacio igual va para eso, porque las personas a veces no entienden que detrás de un poema, que a veces son 6 líneas escritas, hay todo un proceso detrás de análisis, de reflexión, de formación, por ejemplo, en tu caso, que lo refleja muy bien, de todos los años que te has estado formando para pulir tu trabajo cada vez más y poder transmitir tu idea de mejor forma. Y eso es algo que no se ve cuando uno lee un poema y dice, ay, no me gustó. No, yo creo que hay que detenerse e ir un poco a las profundidades a veces. Claro, Te sin duda, quiero, sin duda. te quiero interrumpir un segundo porque, bueno, a saludar a algunas personas que nos están saludando, Pedro nos saludaba. Hay una pregunta muy interesante, saluda a Nicole, que también celebra la entrevista, Cefer Olivera, un profesor de educación física a quien quiero mucho.
Dice, hola, pregunta para Ángel. ¿Actualmente trabajas como profesora en colegios o lo has hecho? ¿Y cómo abordas o has abordado la educación poética en ese ámbito? Si Eh, podríamos dar una um, respuesta a eso. sí he trabajado en colegio. Claro, como profesora y cómo has abordado la educación poética. Sí he trabajado poco en colegio, la verdad. Poco. Poco, tengo poca experiencia. O sea, en el ámbito literario. O sea, he trabajado en colegios, pero más en asuntos, no como profesora de lenguaje, ¿no? Sino como en talleres y asignaturas que tienen que ver más con la didáctica de la literatura y de las artes, más que propiamente con el arte, ¿no? O sea, como taller literario, no, no tan así. Y en cuanto a la Eh, educación poética en particular, cómo lo ves? ¿Cómo habría que enfrentarlo? Para dar respuesta a la pregunta. claro, a ver, la educación poética yo no la considero como una educación en poesía, ¿ya? Para mí las artes y la literatura tiene que ser interseccionada, o sea, tratada de diversos lugares para entenderla. O sea, como la literatura no es un artefacto por sí solo, así lo veo yo, es un entre o es un paso entre varias otras artes, varias otras ciencias, varios otros lugares de estudio, lugares de creación, lugares de producción, crítica sobre todo. Por eso que a mí nunca me ha gustado mucho esto del taller literario propiamente, sino que trato de mezclar lo literario con la literatura con la escritura con la lectura crítica, ¿sí? Entonces, así por ejemplo he abordado algunas asignaturas que he hecho para estudiantes de liceos, con intersecciones de la literatura con otros asuntos, con la política, con la lectura crítica de textos de las ciencias sociales, en fin. Entonces, eh, yo lo abordo de ese modo, lo abordo así, como un elemento que está relacionado y está tejido con otros con otras manifestaciones artísticas y con otras manifestaciones de las personas, ¿ya? Como un elemento como, eh, no es algo porque sí, solito, aislado, el fenómeno, digamos, literario y cultural. O sea, yo lo abordo y tiene que estar abordado, ciertamente, eh, como en relación a otro asunto. O sea, por eso que hay mucha gente que rechaza tanto algunas asignaturas quizás en el colegio, como la matemática o como el mismo, como el lenguaje, la gente que le carga. Pero claro, porque en general las clases se hacen tan parceladas, tan fragmentadas y con poca eh, conciencia crítica sobre para qué te ayuda esto finalmente. O sea, te ayuda para liberarte, te ayuda para entender mejor las comunicaciones, te ayuda para hacer mejor, desahogarte, no sé, como Mm. terapia, en fin, pero eso en relación a otras asignaturas, a otros elementos de la vida y a otras producciones artísticas, finalmente, o sea, eso, así lo veo y así lo hago. Perfecto. Creo que nos queda claro esa visión integral y de alguna forma igual se habla mucho de la falta de educación emocional en los colegios y a mi modo de pensar y del pensamiento crítico son dos cosas que hacen mucha falta en la formación y yo creo que la poesía estimula justamente esas dos aristas. Uno es el pensamiento crítico y también la conexión con las emociones propias y también ejercicios de empatización que son tan habituales en la poesía y también lo he visto en la tuya, sin duda. Ahora, para cerrar el tema de Tres escenas en la vida de Alicia, que fue este primer libro de dramaturgia, ¿podríamos hacer un pequeño resumen de qué trata este libro y qué quisiste expresar con él? Bueno, la experiencia con este libro es bien, es bien loca porque, bueno, claro, me invitaban tantas veces a publicar y siempre me invitaban a publicar poesía. Y yo cuando acepté por primera vez que fue a una editorial de Tomé, que se llama Libros, no, se llama Al Aire Libro, yo le dije, no, mira, la verdad es que yo no quiero publicar poesía todavía, pero yo había practicado durante varios años escritura dramatúrgica y guiones y cosas así para amigas y amigos que trabajaban en audiovisual. Eh, Ya. entonces, yo hice varios ensayos, varios escritos dramatúrgicos y tenía ya un guión que lo habíamos incluso representado en varias ocasiones, la obra Tres escenas en la vida de Alicia. Esto fue en el año 2002. Eso fue un guión
la presentamos la obra, hicimos la puesta en escena, y luego yo lo transformé en un libro, y ese artefacto ya lo tenía, y eso lo tenía hecho, y se lo ofrezco al director de esta editorial. Y la Ya. primera edición salió en el 2009, y es una edición que tiene ilustración igual. Bueno, es una obra teatral para, no es para niños ni niñas, es para todo público, digamos. Eh, entonces, y luego viene bueno, esta es no sé si se podrá, bueno, Sí, pero tiene una, se ve esta eso es lo la que se primera ve hacia el otro edición. lado, así que se ve en modo de Ah, espejo, ¿cierto? Pero podemos apreciar el dibujo. ya, pero igual, sí, finalmente está por ahí. Y después sale en el 2016 esta nueva edición. O sea, tiene Ya, dos qué lindo. ediciones este libro. Tuvo buena recepción crítica. eh, y así que eso, o sea, también es anecdótico para mí que mi primer libro sea dramaturgia y no poesía, que es lo que más escribo. Y a propósito de eso mismo, la idea es como que tengamos un espacio de lectura poética, que también podamos conocer un poco tu trabajo en tu propia voz. Y bueno, publica el libro Menester, 6 años después, el 2015, y nos gustaría escuchar algunos poemas de ese libro, si pudieras hacer una pequeña lectura poética y para hacernos una idea un poco de qué se trata las temáticas de tu libro, aunque yo lo tengo muy claro, pero las personas que pueden estar viendo ahí no. Se me olvidó decirte, no sé si me preguntaste, se me fue. De qué va más o menos 3 escenas en la vida de Alicia? Creo que Ah, me sí, lo te lo había preguntaste. dicho, pero Tiene que ver con, bueno, mira, este libro son varias escenas, se constituye, yo estuve muchos años trabajando con literatura griega, hice clase de tragedia griega específicamente, entonces estaba muy pegada con la estructura de la tragedia. Entonces este libro tiene los personajes um, y tiene un coro, ya que es un personaje, unas personajes que después cuando lo llevo a escena son tres mujeres que hablan al unísono. Y finalmente trata este libro de tres mujeres, pero que son finalmente tres mujeres que son la misma y que nos representan a muchas mujeres en el mundo, que son las Alicias, uno, dos y tres, y cada una de ellas son diferentes etapas de la vida, niña, adulta y otra que está un poquito mal de la cabeza, por asuntos diversos de su vida, tiene relación con lo que le pasa a la niña 1, a la Alicia 2. Cruza esto en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, ¿ya? No es algo muy explícito, sino que es más bien onírico. Es bien onírico esta obra, bien así como tirada para el lado surrealista, aunque tiene muchas etapas descriptivas también, narrativas también de los monólogos de las mujeres. Um, bueno, Menester. Entonces Menester viene después en el 2015, y tengo que hablar de esto, tengo que leer algo. sí, que la idea sería como escuchar un poquito de la poesía que está incluida en ese libro. Ok, ya. Bueno, sí, este libro también es raro porque esto es poesía y tiene textos que son súper viejos, súper antiguos, o sea, no son como que los preparé un año antes, estaban desde muchos años, que yo los pensaba para un libro así, o sea, como el que salió publicado. Bueno, entonces, el pabellón, voy a leer el pabellón. Disculpa, ¿se ve bien o prendo la luz? Se ve súper bien, se escucha muy Ah, ya, bien, se ve súper bien. Cualquier problema que haya, lo vamos a saber inmediatamente. ya. Mientras intentas desdibujar las cicatrices de tu lacerante país, al fondo del pabellón, pedazos de carne se inventan un cuerpo. Y pues voy a leer. Bueno, este poema, el título es un paréntesis, el dibujo de un paréntesis. Y está dedicado al poeta peruano César Vallejo, como un juego irónico nomás en realidad. Porque este texto lo escribí, sí, este estaba bien nuevo para el 2015, porque lo escribí, no tanto en realidad, porque lo escribí cuando estaba en el magíster de literatura, en literatura. Ay, y toda esta gente, ¿cierto? Los profes que nos afanamos a veces con la investigación. Y había un profe que
haya aplicado unas teorías muy postmodernas, muy europeas, para entender la literatura de la poesía de Vallejo, ¿ya? Y teníamos que hacer análisis, bueno, en todas las asignaturas, lógico, en todos los ramos, análisis de los escritores y escritoras. Pero claro, o sea, si aplicábamos la teoría, los marcos teóricos de los profes, era mucho mejor visto el trabajo, no la investigación, que tenía que ser publicable y qué sé yo. Entonces yo ya estaba enferma de la cabeza con este profesor, porque lo que hacía era aplicar unas teorías postmoderna y europeizante a una poesía de Vallejo que era otra cosa. O sea, que incluso me parecía casi una burla, ¿no? Que a veces la investigación eh, literaria, sí, la investigación literaria abusa mucho de los textos. Y bueno, entonces esto sí lo escribí, bueno, no lo escribí de una vez, yo jamás escribo de una vez, no me nace así tampoco el trabajo literario, me gusta mucho, trabajo harto, palabra a palabra. Y esto nace, por eso que le puse a César Vallejo, porque lo escribí pensando en esto que te comenté, y en esta Claro, en esta... poca sensibilidad de los profesores y profesoras para a veces abordar la literatura desde otros lugares que no sea lo racional, que no sea lo aplicable. ¿Ya? Lo analítico 100%, ¿cierto? Racional, claro. Pasa un poco que a Bueno, veces se pierde la esencia de la obra por quedarse en la forma. claro, la forma que le quiere dar el investigador también, porque tú sabes que el canon masculino no solamente afecta a la creación, sino que también afecta la producción crítica y las investigaciones sobre los y las autoras. O sea, tú puedes decir, bueno, sí, yo en mis clases tengo 50% autores y hay 50% autoras, pero ¿bajo qué canon y bajo qué prisma estás analizando la obra de ellas y de ellos? Bajo un Claro. prisma o un canon masculino que finalmente sacan el mismo rollo finalmente, y es muy aburrido también. Entonces, este texto se llama Paréntesis. A César Vallejo y tiene un epígrafe mío, por eso me da risa, que dice, basta de devaneos, hablemos de ti. Me sentaré sin rostro frente al espejo. Me sentaré a mi lado para escuchar unos labios en fa. Me sentaré acurrucada dentro del cerrojo. Me sentaré en tu mar anterior, me posaré. El no rostro se ahogará dentro de tu océano de paréntesis, de entres, de devaneos. Me sentaré sin rostro frente al espejo, con la imagen gastada del roce de una pupila con un párpado, con el deseo de articular una palabra que sea el sonido de mi silencio. Me sentaré sin rostro frente al espejo, con la imagen gastada del roce de una pupila con un párpado, con el deseo de articular una palabra que sea el sonido de mi silencio. Eso, así, despacito. Así me sentaré frente al espejo, sin rostro. En este libro, Menester, ya de alguna forma empiezas tú a hacer esta publicación de tu lenguaje, de un lenguaje que imagino has ido trabajando para reformarlo y limpiarlo de lo que se denomina el lenguaje patriarcal y el dogma patriarcal en la escritura. El otro día me enteré de algo interesante, no sabía, mi ignorancia infinita, ¿cierto? Que Gabriela Mistral fue la primera, no solo la primera mujer, sino que latinoamericana, sino que fue la primera persona latinoamericana en obtener el premio Nobel. Algo que posiciona de alguna forma a Chile como un país muy fuerte en cuanto a la escritura desde del género femenino. Y, y me interesa saber cuál es tu postura con respecto a eso, o sea, cuáles son los cánones patriarcales que tú puedes identificar y cómo lo has tratado tú en tu poesía. Mm. Sí, el caso de la Mistral también es bien paradójico porque ella obtiene un premio tan extraordinario como el Nobel de Literatura y después le dan el Premio Nacional de Literatura. O sea, para empezar tenemos apenas 5 escritoras que han obtenido el Premio Nacional de Literatura. ¿De cuántos? Más de 50 y 100. tantos.
O sea, a 50 y ver. tantos hombres. Sí, sí, son como 64, en definitiva. Ujú, Entonces, el canon no es solamente, o sea, el canon, ¿cierto? Es un paradigma, ¿no? O sea, es una mirada absoluta masculina sobre todo, sobre todo, es todo, todo está bajo la mirada masculina o masculinizante. Entonces, el hecho que haya obtenido la Mistral este premio, sin duda aporta, políticamente hablando, aporta a la liberación, ¿cierto?, de las mujeres en cuanto publicación, a mostrar su trabajo, a nombrarse en su obra. Tú sabes, como dice la Virginia Woolf, eh, anónimo siempre fueron las mujeres. O sea, cuando ves tantos libros en la literatura antigua, ¿cierto? Con anónimo, anónimo, o sea, se desconoce autor, pero todo, nadie piensa que esas eran autoras que no podían poner su nombre, sino o las mataban, o los maridos le sacaban la mugre, o en ujú, fin, o sea, o si no, ingresaban nombres de sus maridos, de sus parejas, a los libros, porque no, las mujeres obviamente no podían publicar, era muy mal visto. Entonces, sin duda abre en términos, sobre todo en nuestra cultura, que va la cultura latinoamericana, sudamericana, súper machista, ¿cierto? Bueno, como todas, pero ciertamente el premio de la Mistral abre mucho las puertas para que se vea a las mujeres como una escritora, y eso es serio, no es un juego. O sea, que puedes ganar un premio nacional y puedes ganar un premio Nobel por tu trabajo serio, que es escribir. Entonces, desde mi punto de vista, primero, ese es un elemento, o sea, mostrar y transformar la mirada que tiene el mundo sobre la escritura de las mujeres. Es un trabajo y yo siempre, eso es una de mi activismo, la literatura, la escritura es un trabajo, o sea, alguien puede decir, bueno, yo escribo, no quiero que me digan que es un trabajo, porque me quiero liberar del yugo, del trabajo, en fin, pero es un trabajo finalmente. Eso ujú. me refiero al trabajo en el sentido de la seriedad a la que tú le dedicas a eso, a tu libro, a tu poema, a tu crítica. Estoy hablando de la cadena del libro, pero bueno, principalmente la escritura de las mujeres. Eso, por otro lado, tú tienes el lenguaje, evidentemente, que eh, evidencia, eh, evidencia el machismo, ¿cierto? Y el sexismo de la literatura, haciendo estas divisiones, por ejemplo, provocando más bien que el canon tenga estas divisiones respecto a la literatura de mujeres, como escritura de mujeres, y la otra literatura, que es la literatura, o sea, es la literatura, es la escrita por los hombres, y luego está, ¿cierto?, la escritura de las De mujeres. O mujeres, sea, como algo que separado. Mm, exacto, o sea, podemos desde los feminismos, podemos evidentemente detectar cuáles son los signos, los guiños, los mecanismos de escritura de las mujeres versus lo mismo de los hombres. Se puede, o sea, hay evidencia, pero esa evidencia no tiene que ver con una cuestión biológica, tiene que ver con una cuestión cultural. Y la cultura es machista y la cultura refleja estos pensamientos y estos pensamientos son reflejados por la cultura, estos pensamientos sexistas sobre la producción artística de las mujeres. Entonces, muchos años, durante la historia de la literatura, ¿cierto? Las mujeres, hasta el día de hoy también, o sea, no es algo que dejó de ocurrir, ocurre pero menos, eh, publicaron, ¿cierto?, con estilos de escritura que pareciera que eran más exitosos porque eran de los hombres, eran propiedad de ellos, ¿ya? Y las mujeres se dieron cuenta, nos dimos cuenta que la escritura nuestra estaba siempre, o en una gran mayoría, apegada a la primera persona, al yo, a lo subjetivo, a la emoción, ¿ya? claro. Y eso se refleja en la escritura, a través de la primera persona del mí, ¿cierto? Del yo, y eso está totalmente, por eso que a mí te comentaba un poco esto de lo que hacen los investigadores y la investigadora, ¿cierto? No, cómo se detecta esto y cómo se evidencia, cómo se muestra. Los estudios literarios hasta el día de hoy sostienen que hay géneros mayores y géneros menores. Dentro de los géneros menores, si tú te fijas, o sea, si uno revisa solamente esto, siempre están todos aquellos géneros que están escritos en primera persona.
y quién escribe históricamente en primera persona somos las mujeres en general. Diarios de vida, testimonio, el recado, la carta, a propósito de la Mistral, por ejemplo, que es casi como un género también. Sí. Dije diario de vida, bueno, la poesía también, ¿cierto? La poesía en mucho tiempo, en este traslado de lo oral a lo escrito también se asemejaba mucho como a lo que, pero más que la mujer escritora, sino como la mujer inspiradora de la poesía, como una musa, ¿no? Entonces, y los géneros mayores o los géneros literarios válidos son los otros, o sea, los que son de ellos. Mm. Entonces, hay un sinfín de signos que no solo tiene que ver con el contenido de la obra, sino que tiene que ver con el contexto del texto, con el contexto del texto, principalmente que es todos estos sistemas, ¿no? de código patriarcales, o sea, los concursos literarios, cuántos años, cuántas veces las mujeres mandaron sus textos, sus manuscritos a concursos o a editoriales bajo el nombre de un hombre, con nombre de hombre, para que se le tomara en serio, ¿ves? Mm. Y Es lo muy vieran, es lo muy decidor. revisaran, o sea, históricamente las mujeres no nos han tomado en serio, o sea, ya, pero si llega un manuscrito a una editorial, llegaba, ¿cierto? Con el nombre de un hombre, o sea, ya hablamos, pero si llega una mujer, no, o sea, córrelos. La historia si lee la historia, la poca historia y los pocos archivos que existen sobre todos estos elementos que van coartando y van aniquilando la pluma de las mujeres, es realmente otro feminicidio, es un feminicidio, es un tipo de feminicidio. ¿Ya? No Es entiendo, matarte sí, de otra manera, es matarte de la otra matar, manera, simbólicamente. matar Claro. sueños, como decir cortar las alas, como una forma de decir. Eh, Exacto, exacto. bueno, la idea es ir avanzando porque el tiempo avanza rápido y la conversación ha estado muy entretenida y dinámica. Pero estamos llegando entonces a este último libro que es Tengo una deuda, o sea, último libro como autora, el Tengo una deuda. 2 años después de Menester lo publicas y yo quisiera leer un poema de ese libro que se llama Por la tierra, por la no agua. Te digo que soy una mujer mapuche. Disculpa, ¿lo quieres leer tú? No, léelo, ¿No? te quiero Ya, escuchar. gracias. Te digo que soy una mujer mapuche. Te digo que tengo cara de mujer mapuche y que tengo mucho por decir. Te digo que soy una mujer mapuche. Te digo que tengo cara de mujer. Mapuche, sí, mapuche. Muy mapuche. Te digo que soy una mujer mapuche. Te digo que tengo cara de mujer mapuche, que soy de la tierra y que mis raíces están vivas desde antes de nacer. Te digo que soy una mujer mapuche y que tengo el pelo largo y negro, los pómulos altos, los brazos gruesos y la voz decidida. Te digo que soy una mujer mapuche, que tengo cara de mujer mapuche y que tengo apuro por decir, porque robaste las tierras de mis abuelas y a cambio nos dejaste estos pinos para robarnos el agua porque las robaste. Nos robaste, las robaste. Te digo que soy una mujer mapuche, que tengo cara de mujer mapuche y que tengo apuro por decir, porque robaste las tierras de mis abuelas y a cambio nos dejaste estos pinos para robarnos el agua. Te digo que soy una mujer mapuche, que soy de la tierra y que mis raíces están vivas desde antes de nacer. Te digo que soy una mujer mapuche y que no tengo sueño y que vine a gritar para que mis nietas nunca más pasen apuros por la no tierra, por la no agua. En este libro en particular, siento que haces un ensayo de empatía con los dolores femeninos, algunos propios, pero más que propios, es un ejercicio de empatización, ¿cierto?, con los dolores de las mujeres a lo largo de la historia, y no solo acá en Chile, sino en otras latitudes. Trata el tema de Palestina, el dolor de mujeres en Medio Oriente, pero este poema lo seleccioné porque no solamente habla del matriarcado, o sea, del patriarcado a nivel del feminismo hacia la mujer, sino del patriarcado capitalista, ¿cierto? Del modelo económico, extractivista, que no le importa el mañana, que va y rompe, rompe. Sí, tal cual lo has dicho. ¿Cierto?
Claro, Y bueno, el machismo tiene un soporte, y ese soporte el sistema económico. Eh, Se sostienen mutuamente el sistema económico, el sistema político, neoliberal, capitalista, las religiones, y el machismo y el patriarcado son todos amigos, entonces se sostienen entre sí, cae uno y caen todos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, fue tan importante la revuelta social desde el 18 de octubre. Es interesante recordar la seguidilla de protestas de las mujeres en Chile previamente. O sea, el 8 de marzo de ese año fue una de las marchas más multitudinarias marcha a histórica. nivel mundial, a nivel mundial. O sea, y ese es un antecedente que cobra vida al momento de la revuelta social, o sea, el momento que estalla esto, que ya es demasiado, no aguantamos más, y salimos, todo el mundo salió a la calle, salimos por cuántas semanas marchando. Eh, y claro, o sea, el feminismo, o sea, claro, hay unos que son más dedicados a esta cuestión del extractivismo, ¿cierto? A lo ecológico, que son las ecofeministas. Pero sin duda, eh, las feministas, ¿cierto? Tenemos detectado cuál es el problema aquí. O sea, el eje patriarcal es el que hace que existan estos sistemas económicos avasalladores, salvajes y extractivistas sin ninguna piedad. Entonces tenemos la vulneración a las mujeres y a los niños y a las niñas y a todo el mundo, o sea, empieza por ahí, por despojarnos de nuestra tierra, de nuestro territorio, y con ese despojo hay también es un modo de operar para también despojarte de tu cuerpo, de tu yo, de tu, de tu historia, de tu memoria. Por eso en ese texto, claro, hablo de la tierra y del agua, cómo la chupan y cómo se la llevan, pero con eso también se llevan nuestra dignidad, nuestra historia, la memoria, eh, y toda esa construcción histórica que se hace desde los pueblos, desde las personas, desde la oralidad, desde nosotras y nosotros, y no es historia que esté escrita, o sea, no es la historia oficial, es la historia nuestra. Y en Claro, esa historia nuestra está todo lo que tú dices, o sea, como tú lo resumiste, fue excelente. ¿Mm? creo que ahí hay un sustento científico que le ha hecho mucho daño el cómo ha sido utilizado, que es el concepto de la evolución de Darwin, de la sobrevivencia del más fuerte. O sea, el más fuerte sobrevive, entonces hay que ser más fuerte y el más fuerte dicta las pautas. No hay respeto por cualquier diferencia que pudiese parecer una debilidad en algún punto de vista. Entonces, esa utilización de Sí, la fuerza y de la supremacía sin está duda. dentro de todo lo que tú comentaste recién, con el padre al niño que lo castiga, el profesor, el militar, el hombre, todas esas situaciones. Claro, Sobrevivencia del más para- adaptable. Es que claro, si fuera eh, sobrevivencia del más adaptable sería un poco distinto, pero el concepto del más fuerte, es que tiene que ver, claro, es darwiniano en el sentido biológico de la biología, o sea, la biología también tiene discursos, o sea, la historia patriarcal, también tenemos que decir que sostiene su discurso en asuntos biológicos o biologicistas, como por ejemplo lo que tú dices, Darwin, ¿cierto? Pero ahora más que esto de que gane el más fuerte, sino que gana el que tiene más poder, y el poder es la plata. Y la plata finalmente es la que hace que exista la trata de mujeres, que exista el tráfico de órganos, que exista la matanza indiscriminada de animales para comer, o para sostener la industria cosmética, qué sé yo. Entonces, todo tiene que ver con el dinero. Y la evolución, o sea, no hay una evolución ahí. Yo siento que no hay ninguna evolución. O sea, lo que han hecho todos los países capitalistas, ¿cierto? Es simplemente hacer engordar a costa del planeta, de las personas, de los animales, engordar a un señor blanco, burgués, que es el dueño de todo finalmente. Y cada caballero de estos se replica en cada uno de nuestros países. Es cuestión de ver cómo han manejado estos señores la pandemia, la crisis sanitaria a nivel mundial.
sea, ¿cuáles son los peores países? ¿Por qué coincide que justo los peores países que han tratado esta crisis sanitaria, o sea, primero no es una crisis sanitaria, es un problema médico, ¿no? Pero ¿cuáles son los peores países en tratar esta situación? Países capitalistas, donde lo único que les importa es el dinero. Si este país, lo que ha hecho este país, el de Brasil y otros, Estados Unidos, Estados sin Unidos. duda, es como el ejemplo por excelencia de esta barbaridad, de este salvajismo que hay, este amor incondicional al dinero que tienen estos sujetos y todos sus gobiernos, ¿sí? Y le echan mano al Estado y le echan mano a la gente para seguir llenándose la boca y llenándose los bolsillos, y no les importa finalmente. Entonces ahí está todo esto que te digo del despojo, la tierra, el agua, los animales, pero también está tu propio cuerpo. O sea, hoy día están muriendo miles de personas en el mundo, cientos de miles de personas en el mundo, y a nadie les importa, a nadie le importa. A nadie le importa fundamentalmente la vida. Sí nos importa un rato, sí les importa un rato, pero no les importa, en definitiva, no les importa un carajo, no les importa. Lo que les importa es la plata y sostener entre ellos sus hoteles, sus líneas aéreas, sostener sus bancos o sus créditos. O sea, no hacen nada para ayudarnos realmente. Todo lo que hacen es para ayudarse a sí mismos, a sostener su sistema y que no caiga su poder. Si bien, o sea, estaba cayendo todo esto en muchos países también. Estaba cayendo y vieron la oportunidad con la pandemia de empezar otra vez a sostener su barbarie. O sea, ellos son los bárbaros, finalmente. Todos estos sujetos enamorados del dinero, de una manera psicópata. Son psicópatas y sociópatas. Entonces, es impresionante cómo todo esto, yo lo digo porque afecta a nuestras áreas, o sea, afecta cómo tú ves cómo están los y las artistas en el mundo, en Chile fundamentalmente. Terrible la Así miseria es. que hay. Se cortaron los proyectos culturales, se Totalmente cortaron los proyectos abandonado. educativo-artísticos, no se pagan lo que hay que pagar, han bajado los sueldos a todo el mundo. Entonces, claro, cuántos femicidios hay, y cuántos asesinatos hay, y el hacinamiento que provoca, abuso sexual. O sea, el círculo finalmente lo que ha provocado toda esta pandemia es mostrar nuevamente, es una radiografía, ¿sí? Es decir, nuevamente Sí. en la miseria que nos tienen estos gobernantes psicópatas, ¿ves? Así Ha que servido bueno, es para terrible. enrostrarnos un poco la realidad. A veces uno está muy metido en sus obligaciones día a día, pero esto nos permite ver realmente cómo estamos conformados como sociedad, y es una oportunidad para replantearnos. Creo que es en un momento muy atingente, porque se nos vienen las discusiones posteriores por la nueva constitución, y creo que todo esto hay que ir guardándolo para las discusiones que se vienen más adelante. Nos quedan 8 minutitos, que me gustaría ver si pudieras leernos algún texto de tu elección, un texto para poder terminar cerrando con qué es Puño y Letra, y nos puedas contar un poco de ese proyecto, pero no quiero dejar la oportunidad de escucharte. Ya. Eh, bueno, a propósito de la conversa, eh, toda esta mirada que hay ahora al mundo desde la óptica pandémica, ha también causado que nos olvidemos, yo no, pero digo, me incluyo en nosotros de modestia, otros genocidios, otros matanzas y otra vulneración de los derechos humanos terribles, históricos, como al pueblo de Palestina, por ejemplo, Y permanente. permanente. Bueno, está pasando en varios países, así que voy a elegir a propósito de eso un texto que me gusta mucho. Palestina. Volveré a mi tierra una y otra vez, aunque me saquen a patadas, aunque me escupan el rostro escondido, aunque sea porque sí, volveré. Volveré a mi tierra una y otra vez, aunque amarrada a la franja, aunque enterrada en la mezquita, volveré. Volveré a mi tierra una y otra vez, aunque me saquen a patadas, aunque me escupan el rostro escondido, aunque sea porque sí, volveré. Volveré a mi tierra una y otra vez, como en círculos, como dando vueltas, volveré. Volveré a mi tierra un día cualquiera,
aunque me saquen a patadas, aunque me escupan el rostro, aunque mi tierra ya no sea mi tierra, aunque los escupos caigan al suelo por el no rostro, por el no cuerpo. Volveré a mi tierra una y otra vez, aunque me amarren, aunque me saquen, aunque me empujen. Porfiadamente volveré a mi tierra una y otra vez, aunque me tapen la boca, aunque me corten la lengua, aunque me saquen los ojos. Porfiadamente volveré a mi tierra una y otra vez. Volveré con mi lengua, con mis palabras, con mi tono, con mi murmullo, con mi eco. Así volveré. Porfiadamente volveré a mi tierra, aunque la borren, aunque la masacren, aunque la ocupen, aunque las bombas, aunque los tanques. Así volveré, con mis palabras, con mi tono, con mi murmullo, con mi eco. Así volveré, aunque me amarren, aunque me saquen, aunque me empujen, porfiadamente volveré a mi tierra una y otra vez, aunque me tapen la boca, aunque me corten la lengua, aunque me saquen los ojos. Así volveré, y como sea, tomaré el té, con mis abuelas, con mis tías y con mis primas. Te aplaudo en nombre de las personas que escucharon. Ahí mandan unas manitos, supongo que son aplausos y agradecimientos. Se pasó por ahí que Marieta dice como cuando decían que las mujeres, por tener cráneo más chico, eran menos inteligentes. Marieta, ella es una escritora argentina, tiene 3 libros publicados de poesía, así que mucho estudio, muy entendida, qué bueno que nos está acompañando. A Muy, propósito, incluso biologicista, que claro, ampara también, ampara ciertos explicaciones cristalizadas sobre la diferencia entre hombres y mujeres. claro. O sea, bueno, eso da para una conversación entera, sin duda, porque Sí. hay mucho. Pero, nada, ese poema creo que es muy poderoso, lo leíste hermosamente, te agradezco la pasión, se sintió, se trasciende la pantalla, sin duda. Eh, no quiero dejar la posibilidad de que nos comente un poco sobre este proyecto de Mujeres de Puño y Letra y cómo termina produciendo un libro a modo de ensayo, ¿cierto? En el que buscas visibilizar justamente esta problemática que de niña no veía los libros en la estantería de mujeres y de alguna forma de ahí nace esto que termina siendo un libro de otras mujeres. Sí, sí, Mujeres de Puño y Letra es una editorial que propongo desde el año 2016, enero-febrero, principalmente para mostrar el trabajo de las escritoras, sobre todo sus procesos de escritura. Tú sabes que no existe mucho material respecto a cómo escriben las mujeres, porque escriben y cuál es su situación, su actuancia en las letras. Um, y lo que hay está mirado desde un canon masculino, por lo tanto no es muy honesto que digamos el análisis que se hace de ciertos procesos escriturales de autoras cuando no están hechos desde epistemologías que son mucho más amables y mucho más cercanas a las mujeres, ya a la escritura de las mujeres. Entonces, surge esta idea de hacer ciclos de conversación sobre los procesos de escritura de escritoras de todo Chile, bueno, pero todo lo hago desde acá, lo hacemos desde acá de Concepción, y varios ciclos, vienen mujeres de la talla de la Elvira Hernández, de la Teresa Calderón, y bueno, pasando por todas las de Concepción y regiones, eh, y claro, a mí se me ocurre la idea de estos ciclos que son todos grabados, son todos llevados a una plataforma después, todo autogestionado, ¿eh? No hay ningún fondo que haya financiado esto. Y claro, se me ocurre la idea de que este material tan rico que hay, de casi, no sé, 40 mujeres, bueno, hasta el día de hoy, hasta ese momento eran como 24, cuando tú hablas del libro Procesos Escriturales, Mujeres, Puño y Letra. Entonces, Tengo que interrumpirte porque se nos va a cortar, ¿ya? ok, ya. Pero empecemos un nuevo en vivo, ¿ya? Las personas que están ahí, vamos a empezar un nuevo para terminar la idea y poder despedirnos. Vamos a estar revelando Bueno, un libro tuyo, las personas que se reconecten, vamos a hacer que puedan participar de
de ese concurso. Quedan 20 segundos, así que inmediatamente voy a abrir un nuevo en vivo, ¿ya? Para que terminemos Vale, de conversar. ya, ya.